Yo pensé, la feminización de la pobreza, y yo, o sea, me parecía como que era un tema que se agotaba, ¿no? O sea, pues contar qué pasa y ya está, ¿no? Y entonces dije, bueno, entonces, ¿cómo puedo orientar este rato, ¿no? Y entonces pensé, bueno, pues voy a orientarlo como tratando de identificar algunos factores que explican o que están detrás de la feminización de la pobreza. Porque desde ahí son factores que nos pueden ayudar a combatir o a equilibrar, ¿no?, ese impacto de la pobreza, ¿vale? Feminización de la pobreza, bueno. Entonces, desde ahí. Lo que no quería dejar de decir es que hay un preámbulo, y es que en este mundo hay pobreza. Y como es un tema de magnitud, a mi juicio, gigante, vergonzosa e inadmisible, pues no me canso de decir que en el mundo la mitad de la humanidad vive con menos, como mucho, $5,5 al día. O sea, tenemos un mundo y un sistema que, que genera ese problema, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de feminización de la pobreza, bueno, pues estamos hablando de que la mitad de la población, cuando hablamos de pobreza, vive con esos $5,5 al día, como mucho. Bueno, ¿eso qué significa? Pues que cualquier cosa a este grupo, que es la mitad de la humanidad, pues cualquier factor, digamos, que sobreviene, pues que no hay cosecha un año, o que viene un huracán, o que hay una sequía, o qué tal, pues eso, o sea, es gente que vive en un nivel de precariedad y de vulnerabilidad que están al límite, ¿no? Entonces cualquier crisis los derrumba, y las derrumba. Vivimos en un mundo, ¿no?, cuando hablamos de pobreza, bueno, pues donde hay riqueza extrema, y esa riqueza extrema se concentra en pocas manos, ¿no? Entonces voy a utilizar, lo que he hecho para preparar esta charla, pensando que os pudiera aportar algo nuevo, no sé, o por lo menos de interés o útil, pues lo que he hecho ha sido utilizar 2 o 3 informes en los que hay distintos tipos de información, y voy un poco a los voy a ir utilizando como respaldo a lo que digo. Probablemente lo que vaya a decir son cosas bastante obvias, pero me parece que es bueno, o sea, no acostumbrarnos a hablar por hablar, sino decir, bueno, aquí hay datos detrás que confirman que esto es así. Entonces voy a utilizar el último informe de Oxfam, el que han sacado ahora recientemente, voy a utilizar el de FOESA, no sé si es del 19, el de Cáritas, y luego algo de información de ONU Mujeres, de Naciones Unidas de Mujeres, hablando de ODS y tal, y luego hay un informe que yo no conocía, me lo pasó, bueno, también deciros que esto lo he preparado con pedí sopitas en Albón a un par de compañeras, y una de ellas me pasó un informe del World Economic Forum. Bueno, es una entidad que saca informes periódicos sobre el gap de género, ¿no? Y bueno, se centra sobre todo, su fuente de información es el mundo del mercado laboral formal, las empresas y tal, pero me parece que hay datos, de nuevo, que confirman una realidad que a veces nos llega de otros lados o que las damos por hechas, pero bueno, entonces esas van a ser como voy a ir haciendo alusión a la información que salía de ahí. Entonces, esto corresponde a lo de Oxfam, ¿no? Hay un 1% de la población, el 1% más rico de la población de la humanidad tiene más del doble de la riqueza de 6.900 millones de personas, ¿no? Otra forma que tienen de contarlo, que también tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres africanas, ¿no? O sea, es un mundo en el que la mitad de la humanidad vive así, donde hay riqueza extrema que se concentra en pocas manos. Esa riqueza no se reparte por igual entre hombres y mujeres. En general, y este es un dato que he visto en más sitios, ¿no?, los hombres tienen el doble riqueza que las mujeres, ¿no? Pues de media, digamos, si comparas la riqueza que tiene cada cual, pues los hombres tienen el doble de riqueza que las mujeres. Igual que hay riqueza extrema, hay pobreza extrema, y la pobreza extrema tampoco se reparte igual entre hombres y mujeres. A nivel global, pues la tasa de pobreza extrema en las mujeres, pobreza extrema, no la pobreza de los $5 y pico, sino peor que eso, ¿verdad? Las que están por debajo, ¿no? Las mujeres están, o sea, hay un porcentaje 4 puntos superior de mujeres que viven en pobreza extrema frente a los hombres. Esta brecha de género se incrementa cuando miramos a los hombres y a las mujeres entre los 25 y los 34 años, que son los tiempos, ¿verdad?, en los que
podemos ser profesionalmente como estamos más activas, y al mismo tiempo también son los tiempos, ¿no? Ahora igual nos podemos alargar un poquito en el rango de edad, en los que se forma una familia, vienen los críos y demás. Bueno, pues en ese rango de edad la brecha de género, es decir, hay 122 mujeres que viven en hogares en situación de pobreza extrema por cada 100 hombres, ¿eh? O sea, esa desigualdad que hay en ese rango de edad se incrementa. Cuando miramos en España, también se ha utilizado lo del informe FOES un poco por comparar, ¿no? O sea, por tener una información cercana, porque también a la hora de preparar la charla me decía, ¿dónde me ubico? ¿En el mundo, o sea, en una organización de cooperación internacional o en una realidad más cercana? Entonces, bueno, he utilizado un poquito de las dos. Pero con esto lo que quiero ir demostrando es que es eso del mundo global, ¿no? No hay norte y sur, hay norte... bueno, la problemática y la crisis de desigualdad económica, de género y demás se da en todas las sociedades, ¿no? No es una cosa propia de un lugar o de otro, en cada lugar tiene sus propias especificidades. Entonces, cuando hablamos en España, pues en España, cuando se miran los hogares monoparentales, ¿no? Los que están sustentados solo por una persona, pues los que están sustentados por mujeres tienen un peso, es decir, cuando tú miras el total, pues el 20% están sustentados por mujeres, mientras que solo el 16% son los sustentados por varones. Es decir, que te críes en una casa que sea monoparental y que sea tu padre el que sustenta ese hogar, te da más garantías de que en ese hogar las cosas vayan mejor a nivel de exclusión, ¿vale? A que vivas en un hogar en el que es tu madre la única persona que se encarga de la familia. Cuando hablamos de exclusión severa, lo mismo, ¿no? Pues tienes más riesgo de estar... los datos dicen que hay más riesgo de ser, o sea, de pertenecer a un hogar con exclusión severa si es la mujer la que se encarga de ese hogar o si es el hombre. Por tanto, la feminización de la pobreza, bueno, es el proceso que no... Esto es la manera que yo he tenido de explicármelo, ¿eh? Me parece que es importante resaltar que es un proceso, o sea, es un hecho... pero es un hecho que responde a un proceso, ¿no? Entonces, por tanto, es un proceso que se puede revertir, ¿eh? No es esto es así y ya está, y como es así, pues ya está. Esto es así, pero esto responde a un proceso, ¿no? Y la feminización lo que hace es desvelarnos que las mujeres somos más vulnerables que los hombres a la pobreza y a la precariedad. Vale. A mí no me gusta que cuando hablan de las mujeres, ¿no? Pues cuando nos meten en el sector en el grupo de las vulnerables, ¿no? Por ejemplo, cuando ahora con todo el tema de protección de menores y personas vulnerables. Entonces nosotros siempre decimos, y el tema del acoso y abuso a mujeres, bueno, entonces te dicen, no, es que está dentro de las personas vulnerables, ¿no? Y yo digo, no, yo no soy una persona vulnerable, ¿no? A mí me pueden vulnerar, ¿no? O sea, a mí me pueden agredir, pero yo no soy una persona, ¿no? Pero la realidad, o sea, lo he dejado así consciente, porque la realidad, los datos lo que dicen es que si yo miro la situación de los hombres y de las mujeres en el mundo, las mujeres tienen una mayor vulnerabilidad, ¿vale? a vivir en pobreza y a la precariedad, ¿vale? Entonces lo he dejado así, pero entendiendo que bueno, vamos a ver el porqué, ¿no? ¿Y esto por qué? La feminización de la pobreza tiene sus razones se debe al acceso de la mujer al empleo, a sus condiciones económicas, a su acceso a la educación, a la salud y a la vivienda. Estos serían como los grandes capítulos, ¿no? O sea, una persona que tiene cubierto, o sea, que tiene acceso a un empleo, que está pagada, que tiene, ¿no? Unas condiciones económicas dignas, que generalmente eso se asocia a que haya tenido un acceso a una educación de calidad y que está bien de salud y que su casa, en general la vivienda va muy asociada también a sus condiciones económicas, ¿no? Si tú tienes eso cubierto, pues tú no eres una persona en riesgo, o sea, pobre, ¿no? He utilizado esta gráfica porque de esos factores, este es el que os digo, el estudio que hacen desde el mundo más empresarial, ¿no? Y lo siento, está en inglés, no, ya me daba, para traducir ya no me daba los gráficos. Pero, o sea, estos lo que hacen es analizar el gap de género, ¿no? Entonces es como la mujer está aquí, el hombre está aquí, digamos el 100%, si cubrimos todo el gap, hemos cubierto todo el 100% del gap, ¿no? Entonces, si os fijáis, en todo lo que se refiere a salud y a educación, en este análisis, y esto coincide bastante con lo que se recoge en otros informes, ¿no?
el gap sobre todo de educación, se está acortando. O sea, cada vez es el porcentaje de niños y de niñas escolarizados y que hacen que cubren su sistema educativo, cada vez se parece más, ¿no? Cada vez hay menos diferencia entre las niñas y los niños que van al cole, ¿no? Ahí no vamos a entrar en qué qué calidad educativa, ni qué pasa después del cole, pero ciertamente ese gap se está acortando. El gap de salud, según este informe, ¿verdad? Yo creo que este informe no mira una realidad del mundo, porque creo que el gap de salud, pensando en hombres y mujeres en determinadas realidades, no es del 3%. Pero bueno, pero el caso es que el que llama mucho la atención es el de la participación económica, diríamos, ¿no? O sea, el gap que hay en la manera en que los hombres y las mujeres participan en el sistema económico, ¿vale? Para ellos, en este caso, sería el mercado laboral, porque su foco es el mundo empresarial, ¿vale? Y entonces ahí detectan un gap muy importante. Y además, y el otro se refiere a la participación política, que es otro ámbito. En ese ahora hoy no voy a entrar, es que tenía que elegir focos, entonces, pero digo, ahí hay otro mundo, ¿no? El liderazgo de las mujeres, la participación en las políticas, ahí hay todo. Pero lo que sí he leído en otros sitios también, que me parece que nos tiene que hacer pensar como organizaciones, es que aunque tú garantices las condiciones de educación, eso no garantiza que las mujeres vivan mejor y salgan de la pobreza. O sea, la cosa tiene... Es decir, la educación es necesaria, pero hay otra serie de limitaciones, está habiendo otra serie de impedimentos, digamos, que hacen, que dificultan, que impiden que las mujeres accedan al mercado laboral, digamos, ¿no? O que accedan a tener una autonomía económica, ¿vale? Entonces ahí, a mí eso me interpela, ¿no? ¿Qué pasa después del colegio? ¿Qué pasa después del colegio? Bueno, entonces lo que voy a hacer es sobre todo centrarme, cuando hablamos de qué es lo que hay detrás de la feminización de la pobreza, pues me voy a centrar sobre todo en qué hay en lo que se refiere a la participación económica de la mujer. O sea, viendo que este es uno de los elementos clave para sacar a la mujer de la situación de pobreza, ¿vale? Cuando digo mujer, entonces digo familias, ¿vale? Entonces ahí me voy a centrar. Cuando hablamos de actividades generadoras de ingresos, y ahora voy a decir que si ha estado aquí Yayo Herrero, yo creo que igual, igual luego quiero decir que no sé hasta qué punto os voy a traer algo de novedad, ¿vale? Pero os voy a hacer mi visión, os planteo mi visión y mi enfoque de la jugada. Entonces, cuando hablamos de actividades generadoras de ingresos, ¿no? Estamos hablando de pobreza, feminización de la pobreza, cómo combatir eso, ¿no? ¿Qué hay debajo? Entonces, pues para sacar a alguien de la pobreza es eso, cómo genera ingresos para autosostenerse y autosostener a su familia, ¿vale? Entonces, ¿qué elementos hay? ¿Cuáles son las categorías o las cuestiones que tienes que tener tú para generar ingresos? Pues tener un trabajo remunerado o tener acceso a la tierra, ¿no? Si eres campesino, pues tener una tierra que poder cultivar y de ahí sacas ingresos, luego vendes y demás. O si no, pues heredar, ¿no? Hay mucha gente que es rica pues porque heredas, el tema de heredar, de tener un patrimonio, de tener rendimientos financieros, ¿no? Pues yo tengo una cuenta, tengo dinero y eso me genera ingresos, ¿no? Es decir, serían como los tres. Voy a detenerme más en el del trabajo remunerado, pero quería daros dos pinceladas de cómo está la situación de los hombres y las mujeres en cuanto al acceso a la tierra y en cuanto al tema de las herencias. Con respecto al acceso a la tierra, esto también, pero este es un elemento que está ahí detrás. Solo el 13% de los propietarios de la tierra son mujeres, cuando en la mayor parte, desde luego lo que yo he visto y lo que conozco, en la mayor parte del mundo, quienes trabajan el campo, la agricultura familiar, son las mujeres. Pero la propiedad de esa tierra no es de las mujeres, es de los hombres. Entonces, por ahí señalamos, ¿no? Este es un recurso económico clave, que yo creo que a veces también, de nuevo, pensando en temas de cooperación, aquí le damos menos importancia a la propiedad de la tierra, porque nadie necesita un trozo de tierra para vivir, ¿no? Pero antes no era así. Y entonces cuando tú viajas por ahí y ves otras realidades, la tierra es muy importante para la gente campesina, ¿eh? Y los contextos de pobreza
además de pobreza urbana, ¿no? En determinadas, o sea, en ciudades y demás, en América Latina, en África, en Asia, lo que genera riqueza es la tierra, porque la cultivas y de ahí sacas para vivir, para vender, para... Entonces, la propiedad de la tierra es clave, ¿no? El acceso, el uso, el control de los recursos que generan, bueno, pues la situación es así. O sea, cuando pensamos en temas que favorecen salir de la pobreza o de la extrema pobreza, pues las mujeres solo son propietarias del 13% de la tierra, digamos, que hay en el mundo, a nivel mundial. Y cuando hablamos de herencias y de patrimonio personal, estos son, bueno, me parece que es bueno ser conscientes de lo que tenemos, ¿no? Pues hay 72 países en los que se prohíbe a las mujeres abrir una cuenta bancaria u obtener créditos. Si tú no puedes, y eso también lo sabéis, a veces nos pasa, ¿no? Si tú te metes en un proyecto de créditos o rotatorio, un fondo rotatorio y cosas de esas, ¿quién solicita el crédito? Pues hay 72 países en los que una mujer no puede obtener un crédito o no puede abrir una cuenta. Entonces eso supone una dependencia brutal del hombre, y luego en 25 de ellos las mujeres no tienen derecho a recibir herencias. Es decir, si esa es otra fuente de ingresos, pues este es el nivel que tenemos con las diferencias entre el hombre y la mujer. Y ahora vamos al trabajo remunerado. Cuando hablamos del trabajo remunerado, hay dos grandes ámbitos de trabajo remunerado. El formal, ¿verdad?, que es pues el mercado laboral, tienes un convenio, al tener un convenio de un sector tienes una protección legal, ¿no? Tienes un contrato laboral que regula una serie de condiciones y establece, ¿no?, tu salario, tus horarios, tal. Y luego participar de ese ámbito formal te permite acceder a la pensión de la jubilación, ¿no? O sea, como has formado parte del sistema, pues tú tienes luego una protección pues cuando termines de trabajar. Pero luego hay un tema que he puesto ahí registrado porque hay gran parte de la información y de los datos que se obtienen cuando se hacen análisis a nivel mundial y demás, tienen que ver con ese ámbito formal, es el que está más controlado. Yo sé cuánta gente trabaja en este sector, en el otro, tal, pero hay otro ámbito, el ámbito informal, ¿no? Y en determinados países la economía informal es la economía principal, la fuente de ingresos principal. Ese es un ámbito de incontables. Aquí me acordaba de la canción hay una canción de Incarén que hablan de la escena esa de la multiplicación de los panes y los peces. Y entonces ellas, cuando dicen, no, había un montón de gente, comieron todos, había 5.000 hombres y luego mujeres y niños, ¿no? O sea, muchos más, ¿no? Pero eso no los cuentan, ¿no? Entonces ellas juegan con ese, ¿no? Esos son los incontables, ¿no? Pues hay gente en la humanidad que no cuenta, entonces esto no sabemos. ¿No? Entonces me parece muy significativo. Es el ámbito de la precariedad, es el ámbito en el que no hay cobertura legal. Si tú te dedicas a tener un puesto en una calle, ¿no?, y haces tortillas, o en El Salvador me está saliendo, no sé cómo se llaman las que hacen en El Salvador, pues no, o sea, tú sales con tu carro, tal, si un día te roban, te asaltan, ¿no?, pues no pasa, no hay ningún tipo de cobertura legal. Y claro, es un ámbito de actividad que lo que vemos no permite romper el círculo de la pobreza. O sea, es muy difícil. Hay casos, tengo en la cabeza ahora alguna persona que, bueno, esta empezó con un puestillo de tal y luego, la tía en Lima, pues ahora tiene una lonja y trabaja con telas, ¿no?, y le ha ido bien. Pero en general es un ámbito de actividad que no permite que la gente salga de la pobreza, Entonces, cuando hablamos de trabajo remunerado, digamos, por no olvidar, ¿no?, está el ámbito formal, más regulado, más protegido, con más garantías, y el ámbito informal. Entonces, ¿dónde están las mujeres? A ver, aprovechar. ¿Dónde están las mujeres en estos dos ámbitos? Hola. Hola. Pues, de nuevo, ¿no? Pues algunos datos. A nivel mundial, solo el 55% de las mujeres, entre los que, bueno, en su edad, participan en el mercado laboral, frente al 78% de los hombres.
el mercado laboral, ¿vale? El formal, digamos. Entonces, hay el 55% de las mujeres están integradas en el mercado laboral frente al 78% de los hombres. Y luego la tasa de actividad, es que esto lo he dejado porque son datos que a veces parecen como, pero entonces, ¿cuál es el dato y tal? Bueno, pues cada uno lo medirá de su manera. Este primero tiene mucho que ver con el mercado laboral formal, es el que os digo que recoge mucho la información de todo el mundo empresarial, ¿no? Este otro es el de ONU Mujeres, ¿no? Bueno, pues en un grupo de edad más acotado, la tasa de actividad de las mujeres es de un 63% en comparación con el 94% de los hombres, ¿vale? Es verdad que eso tiene contrastes diversos según las regiones del mundo a las que miremos, vale, entonces, bueno, luego tengo ahí, primera conclusión, bueno, parece que en el ámbito del trabajo remunerado las mujeres están mucho menos en el ámbito formal. He intentado buscar, y bueno, también porque no me ha dado mucho más tiempo de seguir, seguro que ese dato estará en algún sitio, pero tenía curiosidad por saber qué tipo de análisis hay con respecto al ámbito informal, ¿no? En la economía informal, pero claro, ese es un ámbito, yo creo que es mucho más desconocido, o sea, probablemente habrá algunos estudios y tal, pero como os digo, no se lleva un registro, pues es mucho más complicado indagar qué es lo que pasa ahí dentro, ¿vale? Pero en lo que se refiere al ámbito formal, ya os digo, el 55% de las mujeres frente al 78% de los hombres. Entonces, cuando participamos en ese ámbito formal, ¿no? Vale, ya, ¿qué pasa con los dos sectores? Esto está así. Y ahora, las mujeres que están en el mercado laboral, ¿qué pasa con ellas? Entonces, ¿cómo es nuestra presencia? Y ahí, pues, os planteo tres temas, ¿no? Las que estamos insertas en el mercado laboral, ahí hay un tema de brecha salarial, sectores de actividad en los que estamos trabajando principalmente y las contrataciones, el tipo de contrataciones, bueno, no sé si es el que nos gusta, luego hablaremos de eso. Entonces, la brecha salarial. Bueno, pues según ONU Mujeres, la brecha salarial está en el 23% a nivel mundial. Es decir, las mujeres cobramos el 77% de lo que cobran los hombres. Cuando miramos al mundo empresarial y se comparan puestos similares, a mí este porcentaje no deja de sorprenderme. Cobramos un 40%, como estos hablan de brecha, ¿verdad? Pues diríamos, cobramos el 60%, hay una brecha del 40%. Para puestos similares, las mujeres cobran un 60% de lo que cobrarán los hombres en puestos similares. Si miramos España, pues ahí veis, ¿no? Pues estos han hecho también una división, ¿no? Viendo en los puestos más altos, en las ocupaciones intermedias, en los puestos más bajos. Bueno, pues en los puestos más bajos la brecha, o sea, la diferencia es del 35%. De nuevo, las mujeres cobramos un 65% de lo que cobran los hombres, ¿vale? En los puestos, bueno, ocupaciones bajas, por los niveles profesionales. Claro, entonces, con lo que se refiere a la brecha salarial, hay dos tipos de segregación de género. Uno es horizontal, es decir, se tiende a emplear a las mujeres y a los hombres en distintas ocupaciones. Esto también es que hay cosas que son, ¿no? Pues tú vas a hacer una entrevista y yo prefiero, bueno, este es un puesto muy técnico, pues esta chavalita que viene, pues yo es que, mira, este otro, ¿no? No sé, hay una tendencia a emplear a las mujeres y a los hombres en distintas ocupaciones. Por lo tanto, si buscas una enfermera, porque casi nunca buscamos un enfermero, pero si buscas una enfermera, pues entonces contratarás a una enfermera, ¿vale? Si buscamos un médico, pues es más probable igual que contratemos a un hombre médico, ¿no? Es decir, hay una tendencia, bueno, y luego hay una segregación vertical, la presencia, esto tiene que ver, ahí no he entrado, pero aquí está todo el tema, la brecha salarial tiene también que ver con dónde estamos las mujeres incorporadas en el mercado laboral a nivel de jerarquía, ¿no? En las empresas. Entonces, bueno, a la hora de ir ascendiendo profesionalmente, pues ahí hay una segregación vertical, ¿no? En empresas, en grupos, en organizaciones en las que hay una mayoría de mujeres en toda la institución, eso también lo sabemos, ¿no? Pues los niveles directivos cada vez es como que los hombres valen más y entonces van subiendo, ¿verdad? Y nosotras pues no debemos hacerlo bien y entonces seguimos estando de currelas, Bueno, esa es una realidad, segregación horizontal y vertical. Cuando hablamos de sectores, ¿dónde están las mujeres en el mercado laboral? Pues aquí reflejan
Ay, me he comido lo que significaban las... Pero bueno, si veis, el azulito claro, ese somos las mujeres y el oscuro son los hombres. Entonces, si veis, en el sector de actividad de gente y de cultura, o sea, lo social, lo que tiene que ver con el trato con la gente, pues el 65% son mujeres y el resto son hombres. Es en el que más tenemos una presencia mayoritaria. Hay uno, el content no sé muy bien qué es, ahora que lo estoy viendo, porque además como no veo... Ah, producción de contenidos. Sí, perdón, es que no veo. El tema de los temas técnicos, por ejemplo, bueno, ya me han, ¿no? Tema de roles técnicos y tal, pues estaríamos ahí en el 49 y de ahí vamos para abajo, ¿no? En marketing, en ventas, en desarrollo de producto, en datos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vamos bajando hacia un ámbito de actividad que tiene que ver con la cuarta revolución digital, o sea, con la tecnología, con el tema de la nube, con el tema de la programación digital, bueno, todos esos temas, ahí hay una presencia muy minoritaria de mujeres. Este informe, como estaba elaborado también para otras cosas, claro, esto es lo que dicen es, para que la mujer, para solventar el gap de género en temas económicos y de pobreza, lo que hace falta es que la mujer vaya incorporándose a estos sectores de actividad que son la actividad del futuro, ¿no? Diciendo, o sea, las empresas tecnológicas, tal, yo ahí no voy a entrar, pero solo os lo comento porque me resultó, porque yo pensé, aquí nadie va a promover las empresas tecnológicas, pero me pareció curioso, o sea, una manera práctica, es decir, ¿dónde está el mercado laboral del futuro? Pues entonces, y ahí curiosamente es un sector al que las mujeres no están accediendo, ¿vale? Simplemente por... Claro, entonces, ¿dónde estamos? Estamos en los sectores que se llaman feminizados, ¿no? O sea, sectores de mayoría presencia de mujeres. Y son los sectores que tienen menos salario. O sea, cuando volvemos a recordar la feminización de la pobreza, las mujeres, en general, solemos trabajar más en ámbitos de actividad que tienen que ver con el trato con la gente, con lo social, con los cuidados, pero son también los sectores en los que hay, que salarialmente, ¿no? Y de condiciones laborales y demás, bueno, están peor. Vale. Y tercero, habíamos dicho la brecha salarial. Los sectores en los que estamos presentes y el tipo de contratos, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando hablamos de tipo de contratos, la contratación a tiempo parcial es asumida principalmente por mujeres. Estos son datos yo creo que estos son los de FOESA también. Bueno, pues en el 2017, esto es España, ¿vale? Pero cada cuatro mujeres ocupadas frente a una de cada 14, ¿vale? O sea, es decir, cuando miramos la contratación parcial, a tiempo parcial, pues quienes están en contratos de jornada reducida son una de cada 4 mujeres y los hombres es 1 de cada 14, ¿vale? Igual aquí hay que algunos ir raros porque si es 1 de cada 14, no sé. Bueno, ¿no? Entonces, claro, FOESA también lo identifica. Si no, el empleo es la barrera más importante frente al riesgo de pobreza. Esta brecha salarial incide directamente, la brecha salarial y, bueno, en el riesgo de empobrecimiento de las mujeres. Hay una vinculación directa entre el riesgo de pobreza y de precariedad con las posibilidades del acceso al empleo que tengas. Vale. Por tanto, en cuanto a lo que se refiere al mercado laboral, o sea, al ámbito formal de trabajo remunerado, tenemos menos presencia en el mercado laboral que los hombres y cuando cobramos menos por el hecho, yo a veces digo que es por el hecho de ser mujeres, porque yo lo de que a mí me pagan distinto que a otro que está en un puesto similar al mío, eso ya no le encuentro ningún otro argumento más que pues porque soy mujer y no sé, eso por el hecho de estar en puestos de base en las empresas, en sectores de actividad menos cotizados y con contratos parciales, no todas y demás, pero con una mayor dedicación en temas de contratos de tiempo reducido. Claro, y por último, el tema lo del acceso al mercado laboral
tiene un impacto que dura en el tiempo, porque participar del mercado laboral nos permite después acceder a las pensiones contributivas, a una jubilación. Entonces, el impacto que tiene que las mujeres no estén incorporadas a los sistemas laborales convencionales no solo afecta a mi presente de hoy, sino que afecta también o que yo reduzca mi contrato o que yo cambie de trabajo porque el otro me gusta más y está peor pagado, ¿no? Pues todo eso tiene unas consecuencias a futuro también, ¿vale? Pues eso, ¿no? Y sin embargo, claro, sin embargo las mujeres perciben en mucha mayor proporción las pensiones no contributivas, ¿vale? De eso de nuevo nos vuelve a hablar de en qué situación se encuentran las mujeres, ¿no? Entonces, solo 2 hombres, por ejemplo, estaban recibiendo, o sea, por cada 10 preceptores de la no contributiva, pues había 2 que eran hombres y el resto eran 8 mujeres, ¿vale? Cuando recibes la no contributiva es por algo, porque te encuentras en una situación de precariedad y de exclusión, ¿vale? Entonces, eso nos vuelve a recordar dónde están las mujeres ubicadas. Bueno. Vale, y entonces ahora vamos al ámbito informal, ¿vale? Trabajo remunerado, como sea. O sea, si conseguimos ingresos, eso contribuye a que la mujer o el hombre puedan afrontar o superar ese nivel de pobreza, ¿no? Lo que me ocurre con el ámbito informal es que me faltaba información, y entonces he preferido, bueno, pues el ámbito informal es un ámbito que probablemente en Europa, bueno, eso, o sea, seguro que se analiza y demás, ¿no? Siempre se dice, ¿verdad?, que en España pues hay todo la economía informal es la que, ¿no?, que es la que nos ha sostenido en la crisis, ¿no? No sé si lo habéis oído eso, ¿verdad? Aquí en España no ha habido tanto, porque claro, la economía informal nos ha sostenido. Cuando hablamos de América Latina, de África, de Asia, pues ¿qué ocurre en el ámbito informal? Eso es un mundo y eso sí que mantienen los países y sobre todo mantienen a la gente que está en pobreza o en extrema pobreza, ¿vale? Bueno, les mantienen, les permiten sobrevivir. Cosas, o sea, ámbitos de actividad que a mí se me ocurrían, pequeños emprendimientos, es que estos hay de todo, y de nuevo, quienes hayáis estado por lado conozcáis, desde el trabajo en la calle, de vender comida, hasta sí, pequeños con el tema de la huerta, ¿no? Y lo que saco, pues voy al mercadillo y allí vendo pues 3 zanahorias y 4 puerros que me han salido. Pues unos proyectos muy típicos de cooperación, pues a las mujeres les enseñamos a coser y entonces les damos una máquina de coser para que entonces luego monten, ¿no? Bueno, pues eso es, la señora va a su casa, pone la máquina de coser, coserá un poco para las vecinas, pues eso, ¿no? Pequeños emprendimientos, les da unos ingresos. Hacer pan, eso lo he visto yo en el Congo, pues para apoyar a las mujeres que están en la calle y que las han agredido físicamente y tal, pues hay que buscarles un negocio, o sea, porque ese es el tema, hay que buscar algo que les genere ingresos, teñir telas, hacer pan, salir luego, ¿no?, a la calle y vender ese pan, pues nada, por una miseria. Bueno, el tema de la prostitución, ese es otro ámbito de trabajo remunerado, no siempre, pero hay, o sea, las mujeres que ejercen la prostitución, ese es un ámbito informal, en algunos casos, en algunos lugares ilegal, pero es decir, pero puede generar ingresos, ¿vale? Pues lo digo para que veamos dónde están las mujeres en el ámbito el ámbito informal, ¿vale? Y luego hay otro gran espacio que es el del trabajo doméstico. El trabajo doméstico puede estar en el ámbito formal y puede estar en el ámbito informal, ¿vale? Entonces, ahora me voy a detener un poquito en este punto, eso también utilizando información de la de Oxfam, porque me parece que cuando hablamos de la incorporación de las mujeres al mercado laboral, este es un ámbito que no miramos, ¿no? Y hay muchas mujeres trabajando en las casas, en trabajo doméstico, y hay que visibilizar y elevar este trabajo al nivel de ámbito formal. Algunos datos. En el mundo hay 67 millones de personas que trabajan en el ámbito, o sea, son trabajadoras del hogar, y de ellas el 80% son mujeres. Es decir, el trabajo doméstico es un trabajo feminizado. Probablemente gran parte de la situación que viven las mujeres que trabajan en el trabajo doméstico también afecta a los hombres que trabajan en el trabajo doméstico. O sea, hay hombres que por incorporarse a sectores feminizados sufrirán, no sé si igualmente, pero en gran parte van a sufrir las mismas consecuencias, ¿no?, que tienen para las mujeres.
son sectores feminizados. Entonces, 67 millones de personas y 80% son mujeres. Solo hay una de cada 10 de esas personas, de esas trabajadoras, está protegida por una legislación laboral. Es decir, esto tiene que ver con los países. ¿En cuántos países está regulado con un convenio, al igual que está el convenio del metal, de donde vengo yo, o el convenio de, no sé, de oficinas y despachos, o el convenio, ¿no? Pues ¿en cuántos países hay una legislación que regula la actividad del trabajo doméstico? Aproximadamente el 50% de las personas, claro, no tienen, o sea, cobran pues lo que en la casa que la han contratado le quieren pagar, ¿no? No hay un salario mínimo, no hay límites legales de dedicación, ¿no? La jornada laboral, pues depende de, ¿no? Eso estamos hablando del 50%, ¿vale? O sea, con esto lo que quiero decir es hay trabajadoras del hogar y hay actividad. Este mundo del trabajo doméstico en determinados sitios está regulado. Yo aquí estoy convencida que hay familias que contratan a las trabajadoras del hogar en unas condiciones y hay otras que no. Pero es un gran ámbito, es como si fuera un poco un agujero negro, ¿no? En algunos informes se habla de que este es uno de los modos de esclavitud que tenemos en este momento, ¿no? O sea, el trabajo doméstico, o sea, miremos al trabajo doméstico que está pasando ahí, ¿no? Porque son 67 millones de personas. Claro, dice, se calcula, ¿no? Pues que el 90% de las personas trabajadoras del hogar no tiene acceso a las prestaciones de la Seguridad Social. Bueno, en este caso, en España, ¿no? Si no tienes un contrato, no tienes acceso a las prestaciones, por lo tanto, no tienes bueno, los derechos que te garantiza, de nuevo, formar parte del ámbito formal del mercado laboral. La gran parte de esos 67 millones de personas, de mujeres, 80% mujeres, 20 hombres, pues en su inmensa mayoría pertenecen a colectivos excluidos, discriminados por razones de sexo, de raza, de etnia, de clase, de casta. Aquí se da todo el fenómeno, este mundo está lleno de paradojas, ¿no? Entonces se ha dado todo ese fenómeno de la cadena de cuidados a nivel global, es decir, mujeres que en sus países no tienen para sacar adelante a sus hijos y necesitan ingresos, porque ese es el tema, ¿no? ¿Cómo generamos ingresos? Porque necesitamos ingresos para sacar a nuestra familia adelante y a ellas mismas. Entonces me busco la vida, entonces voy a otro país, encuentro un trabajo donde otra familia me contrata o me acoge porque la mujer de esa familia está incorporada al mercado laboral, ¿no? Entonces ahí hay un círculo que, o sea, que queramos o no, estamos, es decir, que es que a veces, ¿no? En este mundo a veces no es porque hayamos elegido. Hay algunas cosas, en este caso creo que hay cosas que se pueden elegir en una familia. Pero aún así, a veces yo necesito que alguien se quede con mis hijos porque es que yo estoy parecida a la mujer que ha venido, pero es que yo necesito generar ingresos también para sacar a los míos adelante, ¿no? Entonces, bueno, ahí se genera algo que es un poco perverso para mí, ¿no? O sea, mujeres bueno, que están promoviendo o manteniendo ese nivel de precariedad en otras mujeres, ¿no? Bueno, cuando digo mujeres de aquí tendríamos que decir mujeres y hombres, ¿vale? O sea, el matrimonio o quien decide tener a una persona en su casa trabajando, echando una mano, pues la responsabilidad es conjunta, ¿vale? Pero vamos, lo que quiero decir con esto es que el propio modelo que tenemos económico genera paradojas que son, ya digo, perversas, porque todo está vinculado. Luego, claro, hay un interés a nivel de los gobiernos de origen y demás, y de las propias familias y tal, en que las mujeres asuman, o sea, se metan en ese ámbito informal de trabajo porque genera ingresos, y en este caso las mujeres que salen de su país generan remesas. Las remesas son la fuente principal en muchos países de riqueza del propio país. Entonces, bueno, pues se promueve ese tipo de actividades. Y luego simplemente mencionar que dentro de ese gran ámbito de las trabajadoras del hogar hay un subgrupo que no solo es que no tengo, o sea, que no tengo un contrato o que me pagan de una manera o que trabajo más horas o menos, sino que ya entran en unas situaciones, ¿no? Y un contexto de trabajo forzoso, de trata y demás. Según el informe de Intermón, de esos 67 millones de personas, pues decía que en torno a 3,5, se calculaba que 3,5 millones son mujeres que están, digamos, en esos otros circuitos todavía, vamos, esas sí que están vulneradas por completo, ¿no?
Entonces yo me pregunto, bueno, entonces si las mujeres no están en el mercado laboral, si tampoco están en el mercado informal, bueno, en el informal nos hemos quedado con la curiosidad de cuántas habrá, ¿eh? Igual están en el informal. ¿A qué dedican las mujeres su tiempo? ¿Qué opináis? A cuidar. A cuidar, claro. Entonces, las mujeres dedican más de 3/4 partes del trabajo de cuidado, o sea, realizan, ¿verdad? Cuando miramos a los cuidados no remunerados, claro, al no ser remunerado, o sea, esto está totalmente invisibilizado en lo que os he dicho. Esto ni es informal, ni es formal, ni es nada, ni el mercado laboral, nada. Es decir, aquí hay una cosa que es el mercado laboral y toda la economía informal, que la tenemos más o menos, entra, ¿no? Cuando hacemos un mapa y miramos a nuestra realidad, eso entra. Y luego hay otro ámbito de trabajo que no es trabajo, no entra dentro de eso, ¿no? Que son los cuidados. Entonces, más de 3/4 partes del trabajo de cuidados no remunerados lo asumen las mujeres, e incluso cuando os decía lo de los sectores feminizados, e incluso 2/3 partes de la mano de obra, o sea, de la gente que trabaja en los temas de cuidado remunerados también son mujeres, ¿no? O sea, las mujeres están principalmente en los ámbitos de actividad relacionados con los cuidados, ya sean remunerados o no remunerados. Bueno, no hay en ningún país los hombres pasan la misma cantidad de tiempo que las mujeres en el ámbito, o sea, en el cuidado, ¿no? En el trabajo no remunerado. Y en los países donde la proporción es más baja es de 1 a 2. O sea, donde tenemos la mejor situación, las mujeres trabajan el doble que los hombres en el ámbito de los cuidados no remunerados. Claro, ¿eso qué consecuencias tiene? Pues eso tiene la consecuencia de que si yo, mi tiempo, porque el tiempo es el mismo para todos, ahí sí que no hay desigualdad, son 24 horas, ¿verdad? Entonces, si el tiempo es el mismo para todos, si mi tiempo lo tengo que dedicar por elección o por obligación al cuidado de mi familia o de personas que están a mi cargo, demás, pues entonces, o sea, no puedo acceder al mercado laboral. Si accedo necesito contratos parciales, y en caso de que haya problemas, pues el parcial, que además cobro menos en la pareja, pues soy yo la que lo dejo, ¿no? Les resta capacidad laboral. En el caso de las niñas, cuando las niñas que se encargan del cuidado de sus hermanos y hermanas, eso también presentan menores índices de asistencia escolar que el resto de las niñas. Por eso decíamos antes que, aunque se está equiparando, y eso es una gran noticia, el acceso de las niñas y los niños a la educación, las condiciones en las que se da ese acceso, en este caso, bueno, pues hay acceso, pero su nivel de asistencia sale perjudicado, ¿vale? Porque tiene niños a su cargo. No puedo tener una cuenta en un banco, o si no, o sea, es que no estás atada a esa casa y a ese hombre, ¿no? O sea, no, y si ese hombre te pega, pues te tienes que aguantar, ¿no? Porque la fuente de ingresos del hogar es la del hombre, ¿vale? Bueno, y esta situación, este es otro tema, ¿no? O sea, ¿pero esto por qué será? No, pues a veces no, pues porque claro, pues el hombre va a trabajar, entonces llegan unos ingresos a casa y hay un reparto, ¿no?, de labores. Pero es que cuando nos jubilamos, o sea, cuando llegamos a la fase siguiente, las mujeres siguen dedicando más tiempo que los hombres a las actividades de cuidado, ¿vale? O sea, que es algo que va más allá de que es un tema práctico, es que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Sino que hay algo ahí que hace que las mujeres, incluso aunque me he jubilado, sigo cuidando más de lo que cuida el hombre. Vale, y esto es bueno, para mirar también, ¿no? Claro, el tema de que lo de los cuidados no entra en ninguna estadística, digamos, de generación de ingresos y de riqueza de un país, bueno, pues invisibiliza esa labor, ¿no? No voy a entrar ¿no? Entiendo que esto estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Que sin cuidados no hay posibilidad, o sea, no hay vida, pero si no hay vida, no hay empresa, no hay industria, no hay riqueza, no hay, ¿no? O sea, eso ya nos lo sabemos. Pero me parece que hay datos interesantes, o sea, ese trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo las mujeres, bueno, si yo calculase las horas, ¿no?, y cotizáramos, digamos, pues el trabajo que se hace, bueno, pues estaríamos hablando, yo creo que aquí pues cada uno hace su tanteo, ¿verdad? Pero si yo calculara eso, ¿cuántas horas son? ¿Cuántas mujeres son? Bueno, pues 10 billones de dólares, ¿no? Una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología. Bueno, un ámbito de actividad que está invisibilizado y que ocupa gran parte del tiempo de las mujeres, y eso les dificulta acceder a participar en la actividad económica.
Por tanto, la feminización de la pobreza está directamente vinculada a una desigualdad de género en el acceso a las actividades de generación. El trabajo de cuidado remunerado y no remunerado está desarrollado mayoritariamente por mujeres y esto reduce sus posibilidades de acceder al mercado laboral. Cuando lo hacen es en condiciones más precarias. Y también hipoteca su autonomía económica futura. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Cuando digo qué hacemos con esto, iba a decir, ¿qué hacemos con ella? Pero bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Bueno, esta es una mujer que está cuidando a su bebé, ¿verdad? O sea, y bueno, pues que esto es una foto en el Congo, en un campo de refugiados, ¿no? Entonces, en un taller de, pues eso, lo típico de los proyectos porque es muy difícil sacar a una mujer cargando con un niño en el taller de carpintería. Esas es muy difícil. Entonces, cuando sacas fotos, pues sacas estas fotos, es lo que hay, ¿no? Bueno, a mí, y con esto voy a terminar, o sea, a mí algunas cosas que se me ocurren, ¿no? Creo que hay que estar alerta, o sea, creo que hay que estar alerta cuando hablamos de feminización de la pobreza, o sea, esto tiene unos motivos y hay que estar alerta de, o sea, ¿no? Mirar más allá de las dinámicas que generan esto. Hay que hacerlo visible, yo creo que esto hay que repetirlo, hay que mostrarlo, ¿no? Creo que lo mejor para hacerlo visible es hacerlo con datos. O sea, a veces también creo que hablamos mucho de las cosas, decimos un montón de, ¿no? Hay como discursos que ya lo repetimos y tal. Pero yo creo que o sea, a mí me parece que con datos la realidad se cuenta y se demuestra mejor, ¿no? Entonces hay que hacerlo visible. Hay que hacer visible todo el ámbito informal, dónde están las mujeres en el ámbito informal y qué está pasando y dónde están las mujeres, hacer visible también en el trabajo de los cuidados, ¿no? Hay que trabajar por el reequilibrio de los valores de cuidado y en el ámbito privado. Esto atañe a nuestra vida personal. Bueno, y ahí hay todo un tema también de eso, ahí tampoco, vamos, no he querido entrar, ¿no? Pero esto tiene también que ver con de qué manera, un poquito con el siguiente punto, ¿no? De qué manera ponemos en valor el trabajo de los cuidados, ¿no? Al igual que otros ámbitos laborales. No estoy, o sea, bueno, aquí hay distintas, es que aquí ya entramos, ¿no? En qué hacemos con esto como sociedad, ¿no? Y hay muchas demandas, no hay demandas de, no, pues el trabajo de los cuidados se tiene que pagar, ¿no? Entonces ahí entramos en una dinámica de lo que es valioso porque se paga, se cobra por ello, ¿no? Bueno, a mí personalmente eso me genera un poco, no sé, espera, porque hay cosas en la vida que son muy importantes y no se pagan. O sea, y si todo lo tenemos que pagar con dinero, nos estamos perdiendo algo que es muy de la humanidad también, ¿no? La gratuidad, la solidaridad, no sé, el gusto, el amor, ¿eh? Entonces, claro, entre poner en valor, yo no sé, o sea, ahora abrimos un rato de conversación, ¿eh? Yo no tengo respuestas. Pero bueno, solo os lo comparto porque a mí ahí hay un punto que digo, creo que hay que poner en valor, creo que, por ejemplo, contar con una ayuda, claro, cuando hablamos de la RGI, ¿verdad? La renta, o la RMI. Renta mínima de inserción. ¿Renta mínima de inserción? Sí, pero es que ahora, sí. Renta básica universal. Es lo que se llama La básica universal, sí. Es decir, cuando hablamos de esa renta dices, bueno, es una manera de permitir que todo el mundo tenga un nivel de vida digno, básico pero digno, y a partir de ahí, ¿no? Entonces de esa manera sí está reconociendo que hay gente que decide, yo me dedico a los cuidados porque quiero dedicarme a los cuidados de mi casa, de los míos, ¿no? Y otros, yo me dedico a los cuidados de otra gente, y otros, pues yo me dedico a trabajar en la construcción, ¿no? Pero teniendo todos cubiertas las necesidades, ¿no? O sea, tener una renta, pues por ejemplo, a mí es un sistema que dices, es una manera de garantizar los ingresos de todas las personas, hombres y mujeres, ¿no? Y tener ingresos y tener, eso lo sabéis todas y todos, o sea, tener una independencia económica te permite plantearte la vida con más libertad, ¿no? Pero luego está el tema social, o sea, ¿por qué? Bueno, porque yo creo que tenemos que poner en valor nuestro propio trabajo, que somos trabajadoras del ámbito de los cuidados, ¿no? Lo social y demás. Bueno, pues cobramos menos que otros ámbitos, ¿no? Y ahí cuando salía el mundo de la industria de la tecnología, ¿no? ¿Por qué tiene que haber salarios? ¿Por qué se cobra más? Porque socialmente está más reconocido, porque económicamente se perciben ingresos, son entidades, son negocios con
afán de lucro con Amistad. ánimo de lucro, gracias, ¿no? Bueno, cómo ponemos en valor socialmente que es igual de importante para nuestro desarrollo como sociedad y para nuestro progreso. Es tan importante el tema de los, por lo menos, el tema de los cuidados que la actividad productiva. ¿Por qué uno está reconocido social y económicamente y el otro no? Bueno, cuando hablamos en cooperación internacional, esto es lo que a mí me trae loca, ¿no? Y no sé cómo hacerlo. Cómo promover iniciativas económicas decentes, en el sentido de trabajo decente, o sea, trabajo que a la gente le permite salir, romper el círculo de la pobreza. No acabamos de encontrar. Es verdad que las mujeres que viven en estos contextos de tal precariedad y vulnerabilidad, el contexto en sí mismo es tan precario y tan vulnerable que cualquier cosa desbarata años de trabajo, ¿no? Pero bueno, para mí, o sea, para el mundo de la cooperación me parece que hay una pregunta. Hacemos cosas, como nosotros a veces decimos, no, pues que hagan cestas, porque en muchos sitios cuando visitamos a organizaciones y tal, bueno, pues hacer cestas, la cesta es un pretexto, ¿no? Pues hacer cesta, pero hacer cesta supone que nos juntamos, que charlamos, te permite, ¿no?, que establecer otras relaciones con las mujeres, pero, ojo, ¿y cómo promover iniciativas económicas que les permitan salir del círculo de la pobreza? Y luego, claro, luego hay que trabajar con los hombres y los esposos, lo he puesto así porque el esposo, bueno, y con los esposos europeos o los compañeros europeos también, pero yo esto se ve digo, aquí también se ve, pero hay un montón de ejemplos, ¿no? Cuando la mujer empieza a participar en una cooperativa y empieza a llevar dinero a casa o empieza a poder tener su propio ahorro, ¿no? Porque ella con su dinerito que consigue de la huerta lo lleva a esa cooperativa y los maridos lo llevan fatal, ¿no? O es que hay una empresa, lo que me contaba, ¿no?, en Namibia, una empresa de Navarra que va y se instala y monta una fábrica, ¿no? Y entonces, bueno, tiene una consultora que les asesora y tal, y les dicen, oye, contratad mujeres. Entonces contratan mujeres. Y ahora necesitan hacer otro proyecto porque estas mujeres tienen problemas en casa, ¿no? Porque ahora han empezado a llevar dinero a casa. Eso hay que trabajarlo, ¿no? Sí, bueno, y por mi parte yo hasta ahí. O sea, feminización de la pobreza, estamos hablando de esto, ¿no? Esa es una mujer que considera, vamos, que aparte que es que esta gente, o sea, ¿no?, siempre te reciben sonriendo. Es raro que cuando vas por ahí la gente se aborde. Eso, bueno, pues va cargando, esto será probablemente trozos de... Esto es un campo en goma y están sobre lava, Esto era durísimo, Es como la piedra Pómez, pero así todo, y las tiendas, los plásticos encima de eso. Entonces esta mujer pues irá cargando algo con eso, supongo, iba haciendo su camino, y los hombres en general en el campo no hacen nada. Pero vamos, literal, o sea, no es nada peyorativo, o sea, no hacen nada, no tienen ninguna actividad. Y las mujeres, bueno, esto es la feminización de la pobreza. Bueno, pues hasta ahí. No sé qué hora es, te había dicho que me avisaras a los 3/4 de hora. Voy fatal. Son las 8:09. Bueno, ya os digo que, no sé, me gustaría escuchar un poco vuestras reacciones, porque dudé mucho cómo enfocar, en dónde centrarme. ¿Vale? Entonces, bueno, pues al final me he enfocado así. La otra manera de enfocarlo era soltaros una ristra, ¿no?, de datos de cómo las mujeres están mucho peor que los hombres, ¿no?, en el nivel de analfabetismo, en el tema de la educación, en el tal, ¿no? Entonces yo decía, vale, pero ¿con eso qué hacemos? Entonces, bueno, pues preferí plantearlo por qué es lo que hay en la base para que esto pase, ¿no? Es decir, en la base, no sé, es que al final, claro, en la base está una distribución de roles de género, o sea, hay una manera de entendernos hombre y de entendernos mujer, ¿no? El tema de que las mujeres prefiramos ir a sectores, o sea, nuestros sectores de actividad nos guste más y nos atraiga más lo social, el cuidado y demás, bueno, eso también responde a quiénes somos y a cómo nos entendemos como mujeres, ¿no? Y yo creo que eso, para mí eso tiene mucho respeto. Yo trabajo en este sector porque quiero trabajar en este sector, y he trabajado en la industria, en la empresa, en otro tipo de... y no me gustaba tanto, me gusta más esto, ¿no? Y eso es legítimo y no tengo por qué cambiar, a mí me gusta esto, ¿no? Es decir, que eso también
hay que reconocerlo, las mujeres o sea, trabajamos donde nos apetece trabajar, pero sin duda ahí hay, o sea, ser conscientes, ¿no? Que tenemos un reparto de roles y por qué a los hombres no les gusta trabajar en esto, ¿no? Porque tiene que ver con roles masculinos y femeninos. Claro. La semana pasada, creo que era la semana pasada, que era el día de la ciencia, de la mujer y la niña en la ciencia. martes. Y entonces se decía, ¿y por qué las niñas no quieren, no se plantean ser matemáticas o tal? Primero porque no hay ejemplos en los que verse reflejada. Si tú te pones a pensar, dime 4 ejemplos de hombres científicos, y a lo mejor te salen muchos, y si salen y te dicen mujeres científicas, y a lo mejor no llegas ni a 3. Entonces, si no te ves reflejada, piensas que eso no es para ti, inconscientemente. ¿Que nos gusta más lo social? Pues no lo sé. Es una cuestión, yo creo que también educativa y de lo que tengas un poco a la mano. Entonces, Es la convención de los roles, ¿no? tienen que ver con los roles también, ¿eh? Pues no, las mujeres están más hechas para ser maestras, para ser psicólogas, para ser trabajadoras sociales, enfermeras. Yo soy ingeniera, y yo hice ingeniería porque me gustaba mucho la física y las matemáticas y porque tenía un referente en mi casa que era ingeniero también, eso también hay que decir, ¿verdad? Entonces, pero yo dije, a mí me gustan las ciencias, yo hago ingeniería. Pero después, o sea, quiere decir que nosotras mismas también, ¿no? Evolucionas, o sea, lo que intento decir es que nada está predeterminado. A mí lo que no me gusta es sentir que me predeterminan en un sentido o en el otro, ¿no? Yo soy mujer, estudio ingeniería, trabajé como ingeniera y ahora trabajo en el ámbito social. Es verdad que trabajo en la gestión, ¿no? Bueno, vamos, pero el tema es elegir desde lo que queremos hacer, o sea, con libertad, ¿no? Pero yo creo que no hay libertad para la elección. No, y que Estamos predeterminadas. que más allá de lo que nos guste o lo que nos atraiga o lo que nuestros roles nos empujan, al final lo que hay de base es que hay ciertos sectores que están más valorados y ciertas actividades que están más valoradas que otras. Es decir, no debería tener nada de malo dedicarse a los sectores sociales si estuvieran igual de valorados que otros sectores, ¿no? Entonces ya no sería cuestión de qué es lo que me gusta, sino que es que ese trabajo tiene valor y ese trabajo es imprescindible. Entonces, o sea, más allá de eso, yo creo que al final es una cuestión de quién le ha dado valor a las cosas. Y ahí está perfecta, ¿no? Diciendo lo que tiene valor y lo que no. O sea, a mí siempre me gusta como volver a, o me cuestionan cómo deconstruir este tema de los roles de género, ¿no? Hace poco que vimos un estudio que nos impactó porque era como en educación infantil, una niña ya con 5 años era como, pero brutal, ¿eh? El 70% de las niñas con 5 años ya se sienten menos capaces para las matemáticas que sus compañeros, 5 años, ¿no? O sea, ha pasado por el sistema educativo 3 años, primero, segundo y tercero de infantil, y ya se siente que es menos apta para las matemáticas, ¿no? Porque al final, o sea, ya ha vivido, ¿no? ese rol de género, ¿no? Y yo con mis hijas es una preocupación muy grande, ¿no? ¿Cómo deconstruir eso, ¿no? O sea, es algo que me pregunto, ¿no? Porque pues, al final, como siento que lo tenemos, o sea, tan metido, ¿no? Es algo que tenemos al final grabado a fuego, ¿no? Y lo transmitimos así, pues lo reproducimos en nuestras aulas, lo reproducimos en nuestras casas y lo reproducimos desde el día en el que nacieron y nos regalaron 70 cosas rosas porque mis hijas eran niñas, ¿no? Y nadie me regaló un coche, a mi hija Lía o un balón, ¿no? O sea, ya desde el día en que nació ya le vino esto, ¿no? Entonces dices, ¿cómo deconstruir estos roles de género en un contexto además en el que, bueno, se tiende a que el género sea una cuestión, parece, de concepción ideológica, ¿no? Entonces, da rabia, pero es como, bueno, parece que no se puede deconstruir porque es que si lo deconstruyes ya estás, ¿no? Es una... No sé, yo creo que es de uno en uno. Ahora voy a mencionar, el otro día estuvo, bueno, todavía hace ya tiempo, estuvo Monseñor Agrelo, ¿sabéis quién es el que estuvo en Tánger de obispo?
pues estuvo en Bilbao invitándonos a unas jornadas desde Juan. Entonces él dijo, ya sabéis, ¿no? Este es un hombre, un obispo, un señor gallego, que está, o sea, que cuando fue a Tánger pues se encontró con la realidad de los africanos que cruzaban en parteras y tal, y fue una realidad que le impactó tanto, ¿no? Que era algo que para él era invisible. O sea, él iba con su cabeza ordenada de una manera y cuando se encontró esa realidad pues cambió por completo. A mí me recuerda también a Romero, ¿no? Monseñor Romero, o sea, hombres o mujeres, personas que de repente la realidad les invade y entonces cambia, ¿no? Entonces él decía, le preguntaban lo mismo, ¿qué hacer? Hablando del tema de la acogida, la gente migrante y demás, ¿no? Y entonces él empezó su intervención diciendo, yo creo que hay que ir de uno en uno. Claro, eso para la gente creyente, eso es como el Dios que se hace bebé y 30 años y no sé qué, eso es ir de uno en uno, ¿no? Entonces, él dijo, yo creo que hay que ir, hay que ir ganando corazón a corazón. Claro, eso no es nada eficaz. Pero bueno, yo lo comparto porque a mí son cosas que, ¿no? Que me dan también, me dan que pensar, ¿no? Pues, o sea, ahora estamos hablando, no estamos hablando en un foro político en el que hay que generar políticas públicas y cosas de esas, ¿no? Estamos hablando en este espacio. Yo creo que en este espacio a nosotros nos toca igual, pues eso, desde lo que es cada persona, cada niño y cada niña. A mí me preocupa, a mí personalmente, que trabajo en el ámbito de lo social, que llevamos proyectos a cabo, etcétera. A mí sí, llevamos ya tiempo reflexionando porque a mí me preocupa que en el ámbito de lo social repetimos y perpetuamos la feminización de la pobreza, perpetuamos la diferencia, la desigualdad. Entonces, ¿cómo hacer para que, pues eso, en estos ámbitos, en nuestros proyectos y demás, no repliquemos lo que las mujeres están viviendo fuera, ¿no? Porque lo viven en los propios proyectos, ¿no? Pues tú vas a una Cáritas parroquial y vas buscando trabajo y lo que te van a ofrecer, si eres mujer, es servicio doméstico. Y si eres un hombre, te van a decir, no tenemos ofertas. O sea, hay ofertas de servicio doméstico, pero si eres hombre no te las van a ofrecer, si eres mujer te las van a ofrecer, ¿no? O yo coordino un proyecto de personas sin hogar y el sinhogarismo en las mujeres es un sinhogarismo muy oculto, ¿no? Porque hasta que la mujer llega a situación, o sea, en datos, el 80% de los hombres son hombres, sin hogar son hombres, ¿no? Pero son los que están en la calle. Pero hay un sinhogarismo de personas, pues eso, con un hogar, con una infravivienda o con un hogar inestable, que la mayoría son mujeres, ¿no? Y cuando llegan a la calle, la situación de vulnerabilidad, de riesgo es mucho mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros que hemos abierto un proyecto exclusivo para mujeres, solo en el ámbito del dormir y la higiene, porque no queríamos tampoco hacer retos, porque si no, es ese siempre para proteger a las mujeres, vamos a hacer autobuses solo para que monten las mujeres para que no les toquen el culo, ¿no? Pues no, hay que educar a los hombres en esto, ¿no? Pero las propias mujeres nos demandaban que cuando dormían en la sala con el resto de hombres, dormían con un ojo abierto, que en las duchas ellas no se sentían tranquilas, ¿no? Pero al final, escuchándolas, vas cambiando algunas cosas, pero ves que en el fondo todavía, o sea, no conseguimos meter la perspectiva de género en nuestros proyectos, ¿no? Y a mí me da pena, o sea, me digo, no soy capaz de romper eso, ¿no? En nuestros propios proyectos, cuando ya nos hemos dado cuenta, o sea, cuando ya lo has visto, pero ahora no sabes cómo hacerlo. Porque mientras no lo ves, claro, ojos que no sí, ven, sí. pues dices, bueno, no, aquí no hay diferencia, ¿no? Pero es que resulta que ya lo has visto, ya has visto que hay una diferencia, que estás perpetuando cosas y en realidad no sabes cómo abordar el cambio. Lo que pasa es que el ejemplo que has puesto tú tiene que ver con, no solo porque lo has visto tú o lo habéis visto en Cáritas, en la oficina de Cáritas, el equipo de Cáritas, sino que hay un trabajo que hacer con todo el equipo, o sea, parroquias, o sea, hay trabajar con los equipos, claro, si tú quieres que tu trabajo, o sea, digamos que lo que tú has visto repercuta en tu trabajo, tienes que trabajar con los que están, las que están a cargo, ¿no? Pero desde el mundo de la cooperación yo me pongo en el otro lado, ¿no? Cuando hemos visto a la mujer con la máquina de coser, nosotras, y además en eso a mí a veces me agobia un poco porque mis compañeras van por el mundo, ¿no?
recordando la equidad de género, y el género, y cuántas mujeres, entonces tú tienes enfrente, a veces tienes enfrente organizaciones o no, de muy buena voluntad, pero que el tema de género no lo han trabajado. Entonces es, joder, estás de albón, ¿no? Están un poco pesados con el tema. Pero luego a veces yo siento, o sea, yo no sé hasta qué punto fuerzas, no, tiene que haber mujeres, o sea, organizas un taller, eso de, los del JRS tienen taller, por ejemplo, de electricidad, de carpintería, de costura y no sé qué otra cosa. Entonces siempre vamos, ¿cuántas mujeres se han apuntado al de tal? ¿Cuántos hombres al de costura? Pero claro, ¿tú cómo haces que la gente se apunte? O sea, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto, cómo respetas la capacidad de decisión de las personas y al mismo tiempo tratas de fomentar un cambio de rol, ¿no? O sea, lo digo porque no es el caso que tú dices, ¿eh? Porque en el caso que tú dices es más bien quien trabaja, o sea, que se te ocurra pensar que trabajo doméstico también lo puede hacer un hombre. O que hay otras labores que una mujer puede hacer que no sean trabajo doméstico. No, yo entiendo que a veces hay pasos intermedios. Uno no puede dar un salto de gigante y a veces, por ejemplo, a mí en las caritas parroquiales y en algunos proyectos de adultos, lo típico, ¿no? Es las mujeres aprenden a coser. Sí. Y a veces se te llevan los demonios, pero también es verdad que no... una manera de salvarlo, ¿no? Es no ver el taller de costura como un fin, ¿no? Sino como un medio, porque para muchas, por ejemplo, nosotros en Cañada Real tenemos un proyecto donde es de educación de adultos y la mayoría de las mujeres son mujeres marroquíes, pero es que para ellas el venir aquí, a veces aprenden español, aprenden a coser, aprenden a manejar un ordenador, pero al final para nosotros eso no son el fin, sino un medio para que salgan de sus casas, porque si no se pasarían el día encerradas en casa, además en un contexto como Cañada, donde si no tienes un coche no es muy complicado moverte, en el sector 6, ¿vale? Que es donde está ahí al lado del vertedero. Pero un sitio donde van, despejan la mente, hablan entre ellas y a partir de ahí empiezas a mover, ¿no? Pues que se quieren sacar el carnet de conducir, que quieren ir a la ciudad a moverse en metro. Claro, es mucho más lento. Yo entiendo que son pasos intermedios, pero que a veces estamos en ese equilibrio difícil entre lo estoy perpetuando así o a ver cómo consigo que esto en realidad no sea una perpetuación, sino un medio para... Es un poco complicado. A mí me da mucha... Siempre estoy con el yuyu ahí en la cabeza. Yo creo que a veces también hay que romper un poco los esquemas y volver un poco loco a todo el mundo, ¿no? Y poner una profesora de electrónica o de mecánica dando ese taller, ¿no? O sea, que hay que poner esos referentes, ¿no? De los que tú hablabas también, ¿no? Pues ¿por qué no hay tantas mujeres y niñas en la ciencia? Pues porque les faltan esos referentes, ¿no? Pues a lo mejor lo que podemos hacer desde las entidades es dar puestos de responsabilidad a mujeres, no tanto empeñarnos en cubrir esa tasa de género en los talleres, sino, vale, a lo mejor no podemos, no vamos a ofrecer y se va a llenar el taller de mecánica de mujeres, pero ¿y si encontramos una mujer para ponerla ahí? Vamos a buscar, aunque sea la única en el país, ¿no? Pero que sea también eso, un modelo para las demás, ¿no? Porque al final es que es difícil, es que si solo los hombres se dedican a eso y en esos contextos meterte en un mundo en el que solo hay hombres, bueno, lo es en este, mucho más difícil todavía, ¿no? Claro, ¿no? O, bueno, ahora mismo, por ejemplo, en nuestra actualidad, ¿no? El mundo de los gamers, ¿no? Qué difícil lo tiene la chica de ahí, ¿no? Aunque le gusta, pues que, o sea, que sí es difícil en otro contexto, en aquellos más, entonces yo creo que ahí sí que podemos poner cambios, ¿no? Ponerlas en esos puestos en los que no encajan, pero teniendo una responsabilidad, ¿no? No sé, se me ocurría muchas cosas. En clave así de esperanza, me preguntaba para los que trabajéis más en el ámbito de cooperación o en un ámbito más cercano en España o así, cuando se apoya proyectos a mujeres, ¿también hay experiencia de trabajo con el contexto que les rodea, con el contexto masculino o familiar incluso, para trabajar también en esa clave? ¿Hay experiencia de eso?
Sí, o sea, quiero decir que depende de los contextos y de los proyectos. O sea, es verdad, yo creo que es bueno no generalizar, ¿no? Porque lo interesante es ver en un contexto qué hace falta, qué situación hay, y a partir de ahí el proyecto, vuelvo a decir, o sea, aquí es lo más visible, ¿no? Tú contribuyes para que los niños vayan al cole, o para que las mujeres tengan una cooperativa de no sé qué, o tal, o para construir un pozo. Y todo eso está bien y eso le da, o sea, es un servicio, es un bien para quien lo recibe, ¿no? Pero yo creo que no deja de ser el vínculo, o sea, el medio que te permite establecer un vínculo, ¿no? Entonces, quiero decir, los proyectos, es que nosotros ahí hay de todo, o sea, en Colombia, o sea, trabajar con mujeres ahí también hay distintas estrategias, ¿no? Y formas, o sea, se afrontan de maneras distintas y también depende de los enfoques de las instituciones, ¿no? Hay organizaciones que reclaman mucho, hay que trabajar solo con mujeres, ¿no? Y entonces nosotros nos centramos en las mujeres. Claro, en nuestro caso Alboan también venimos condicionados por nuestra propia historia. Entonces Alboan nace vinculada a los jesuitas y nacemos hace 20 y tantos años, pero tenemos unas relaciones muy estables con las organizaciones aliadas con las que trabajamos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué nos pasa? Que son organizaciones que en el tema de género tienen un camino que hacer. Eso también no lo corto. todas, no todas, o sea, de nuevo, cada organización puede estar en distintos momentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, mira, esto es pensando en qué hacer, pues nosotras lo que vimos fue la organización tiene que hacer su reflexión. Entonces, cada organización, entonces lo que hicimos fue reservar un dinero, hemos reservado un dinero durante varios años y seguimos en ello, diciendo a las organizaciones, si quieres iniciar un proceso de autodiagnóstico de cómo estás en estos temas y luego hacer tu política de género no sé qué, nosotros te ayudamos, nosotras te ayudamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahora todo el mundo tiene que tener su política de género, es que cuando fuerzas procesos no sirve para nada, entonces todo el mundo tiene que tener, porque si no el financiador, en nuestro caso el Gobierno Vasco, la Diputación de Betanzos, no sé qué, no te van a aprobar el proyecto, entonces todo el mundo tiene política de género, pero no hay una cultura, ¿no? Organizacional por la equidad de género, ¿no? Entonces, es decir, en ese caso casi vuelve a ser lo de uno en uno, ¿no? O sea, cada cual tiene que hacer su proceso. Entonces, hay proyectos que ya digo que las cooperativas son mixtas o no, pero por ejemplo en el ámbito productivo, en este momento estamos empezando a plantear con una red con la que trabajamos, o sea, hay que trabajar el tema de equidad de género en el ámbito rural productivo, porque ahí trabajan con un montón de cooperativas, pero bueno, pues hay alguna mujer líder en alguna cooperativa, alguna mujer participa en la cooperativa, pero las mujeres productoras campesinas, de nuevo, están invisibilizadas. O sea, para la seguridad alimentaria y tal, sí, para la huerta familiar, sí, pero para el café que luego llevan a la cooperativa y lo venden, no sé qué, pues ahí va el hombre, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas, sí, o sea, yo no... Fíjate que yo no sé, pues será hoy el día, o sea, yo no... Iba a decirte que no lo miro con pesimismo, pero me resulta fuerte también decirlo, porque las cifras son horribles, ¿no? Y la realidad es tremenda. Pero sí hay espacios en los que se van tejiendo relaciones distintas. Lo que creo es que si se fuerza, entonces eso no es sostenible. O sea, te dicen, o sea, se mueven los procesos o participan hombres, mujeres y tal, porque el proyecto dice, pero cuando se acaba el proyecto, pues lo que queda, no has cambiado relaciones, ¿no? Entonces el tema es cambiar relaciones. O sea, yo no lo he visto, pero sí que sé, y ha habido en algunos, o sea, digo no lo he visto, como Alboan en este momento no soy consciente de haber tenido algún caso así, pero sí sé, o sea, que las organizaciones a veces te hablan de procesos en los que hubo violencia, o sea, que las mujeres cobraban en casa, literalmente, físicamente. Entonces, bueno, pues que eso igual también supuso crisis, ¿no? A la hora de plantear el enfoque del proyecto, ¿no? Porque si las mujeres llevan dinero a casa, eso les perjudica, o sea, ¿cómo no? Y luego hay otro tema que es para trabajar con los hombres en este caso, o sea, tú tienes que tener legitimidad. O sea, que tú vayas allí, ¿no? Es que tu señora viene a nuestra cooperativa, a nuestro grupo de crédito o a nuestro taller de costura. O sea, esas intervenciones, el tema, bueno, es que es lo mismo que pasa aquí. O sea, ¿no? Es un tema
es un tema complicado para intervenir. Pero yo sinceramente creo que el tema de empoderar económicamente a las mujeres es clave para el cambio. Y creo que eso en todos sitios. O sea, que la mujer tenga autonomía económica y tenga... En el diagnóstico de Minza, mira, os lo mandaré porque lo vamos a presentar la semana que viene. Hicimos un diagnóstico visitando, o sea, entrevistándonos con mujeres de 5 países africanos, bueno, en 8 localizaciones, mujeres refugiadas o migrantes, o sea, mujeres que estaban en un proceso de tránsito, salvo en Congo, que también, o sea, entrevistamos a mujeres que no estaban en proceso de tránsito, pero que había todas que hayan sufrido la violencia sexual, la violencia, ¿no? Entonces, o en su proceso migratorio o en su lugar de origen, ¿no? Entonces, queríamos hacer un diagnóstico y eso son formas de trabajar, ¿eh? Entonces dijimos, la verdad es que yo, ingeniera, diagnóstico, yo me imaginaba encuestas, ¿no? Pues yo me imaginaba datos y datos, muchos datos, o sea, muchos datos de mucha gente, ¿no? Y entonces hablando con la chica que llevó la investigación, pues ella nos empezó a decir, hombre, ¿y si hiciéramos entrevistas, o sea, un diagnóstico más cualitativo? Entonces dijimos, uy, a ver, cuéntanos eso, pero eso tiene valor, o sea, ¿cuántas entrevistas tienes que hacer para que digamos esto tiene valor como diagnóstico? Es un diagnóstico serio, ¿no? No, sí, porque si tienes un... Bueno, ella nos dijo que sí. Y entonces el diagnóstico se basó en entrevistas. Entrevistamos, pues igual 250 mujeres o 300, ¿no? Ya me tengo que refrescar los datos porque vamos a presentarlo la semana que viene. Pero la cuestión es, ellas, o sea, las preguntas eran, porque era un diagnóstico para ver qué les había pasado, qué te ha pasado, qué sueños tienes y qué necesitas, ¿no? Porque nosotras luego tenemos que diseñar un plan de acción para trabajar con mujeres que están que están ahí, ¿no? En esa situación. Entonces, bueno, los sueños soñaban, ¿vale? O sea, unas historias, pero entrevistas igual de 1 hora y media o así, ¿no? O sea, que alguien se sienta, además una blanquita, porque la investigadora era blanquita, una traductora, tal, un espacio tranquilo, y resulta que esta blanquita me presta atención, la escucha, ¿no? Entonces, ellas contaban qué les había pasado y sueños. Alguna no soñaba. O sea, ¿tú qué sueñas? ¿Qué sueños tienes? Algunas no tenían sueños. Eso es demoledor. Pero muchas tenían sueños. Muchos de sus sueños eran por sus hijas y sus hijos, ¿eh? Yo sueño que mi hijo tenga una educación, ¿no? Que mi hija no tenga que pasar esto, ¿no? Eso es lo que soñaba. Y entonces luego de qué necesitas, ¿no? Y el tema de la generación de ingresos salía, o sea, la educación también, sobre todo pensando en sus hijos y en sus hijas, pero la generación de ingresos salió con mucha fuerza. Entonces a mí eso me interpeló un montón. O sea, ellas quieren ganarse la vida porque eso me permite sacar a mis hijos adelante y tirar para adelante yo. Entonces ahí hay por eso digo que, o sea, que es complicado, que tal y que cual, pero yo creo que puede generar violencia y conflicto, pero me parece que en el tema de la feminización de la pobreza, o sea, y para sacar a la mujer de la exclusión y de la vulnerabilidad, creo que el tema de los ingresos económicos es fundamental. Porque eso te permite plantearte la vida de otra manera, si quieres, ¿no? No sé, y eso es muy difícil hacerlo ahora tenemos el desafío ese, ¿no? Porque ahora, claro, ¿qué pedís? Pues autonomía, o sea, generación de ingresos, que consiga income generating y luego el acompañamiento psicológico, ¿no? El cuidado, o sea, cuando son agredidas y demás. O sea, era como... Y dices, bueno, ¿y ahora esto cómo, qué hacemos con esto? Y la lucha contra la impunidad también pedía, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Congo y demás, es que es un país que... Por eso ahí daba igual si eran refugiadas o no, porque es que ahí todas sufren la violencia sexual. Es que el nivel de violación en Congo es una cosa, es como cotidiano. O sea, es que un señor está en su casa ahí en la calle, en la puerta y tal, y te ve pasar y no sé, le da las ganas o sea, es que es una cosa... Entonces, bueno, perdón, pero a lo que voy, en la generación de ingresos, yo creo que hay... Y a nivel
Marimar, porque o sea, me gustaba mucho como el tema del uno a uno, ¿no? en este ámbito como personal. Creo que también es interesante eso, traspasarlo como institución, como entidades, pero luego hay un ámbito, una responsabilidad como muy grande, ¿no? Pues que al final es el ámbito político, ¿no? De política pública. Aparte de la ronda básica universal de la que hablabas, que podría ser algo así, ¿tú crees que, o sea, no sé, como a nivel público, Es que lo que me sale decirte no tiene sentido, pero yo creo que habría que controlar determinar, pero es que no se puede, pero todo, lo que digo de todo el tema del mundo de la cultura, el mundo de la publicidad, o sea, ahí hay todo un mundo que genera valores y es mortal. O sea, a mí me parece que eso nos hace muchísimo daño, pero eso no se puede controlar porque no entiendo que se puede regular, ¿no? Las películas hacen las que se quieren, los protagonistas son los que... Pero yo veo, o sea, perdón, yo se lo quitas también, pero hay cadenas, nosotros no tenemos todos los canales estos en casa, pero cuando estoy con esto, o sea, no sé, el Disney Channel, no sé qué, o sea, hay pelis, o sea, series que es que continuamente repiten, o sea, es que con esos imaginarios quieren ser como la cantante que tiene 15 años, que va no sé qué, ¿no? Entonces, es que a mí me parece que eso tiene muchísima... A mí me parece eso un monstruo, o sea, es como súper grande el poder que tiene, pero eso no lo puedes controlar con política pública, entiendo, vamos. Ahí hubo en su momento... algún amago, ¿no? De hablar del tema de anuncios y de que salen los anuncios y tal. Es que ahí hay mucho dinero detrás, entonces no... O sea, todo el tema, por ejemplo, del trabajo doméstico me parece que es un ámbito que afecta a muchas mujeres y a algunos hombres y eso hay que regularlo. Y ahí, por ejemplo, a mí me parece, yo me lo planteo en mi entorno, o sea, organizaciones que tenemos relación pues con una clase media alta, ¿no? Pues que la gente que es gente voluntaria o que es gente socia o qué tal, pero bueno, ese tema puede ser controvertido, porque hay que mirar, ¿no? Pues yo, o sea, al final dejas de cuestionarte tú en qué condiciones tienes, ¿no? Es una clase social que muchas veces tiene a gente en casa. Que de nuevo, yo no estoy diciendo que eso esté mal, lo que decimos es, o sea, en qué condiciones tienes a la gente, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay muchísimas mujeres que están atrapadas, y en su mayor parte mujeres migrantes, o sea, mujeres que han venido aquí solo por eso. En España, por ejemplo, están organizadas, bueno, en distintas agrupaciones, ¿no? Y territorio doméstico, por ejemplo, que es específicamente de trabajadoras del hogar, y llevan mucho tiempo pidiendo la aprobación de una ley que regule precisamente eso, ¿no? Y, bueno, pues eso, yo creo que desde las entidades, pues hacer esa incidencia ahí, apoyar, difundir, ¿no? Pues también aparte de lo que nos cuestiona, ¿no? A cada una de nosotras. Hay un vídeo de Rafaela Pimentel, no sé si lo habéis visto, que habla precisamente de eso, ¿no? De cómo el desarrollo, o sea, el que muchas mujeres en nuestra sociedad occidental hayamos conseguido esta independencia, esta autonomía, está apoyado en la explotación de cuántos millones de mujeres que han asumido todo eso que nosotros ahora no le dedicamos el tiempo completo, ¿no? Que es a los por eso cuidados, es como entonces... es esa paradoja, o sea, a mí me resulta, es perverso, es que tenemos un modelo que es perverso, porque nos hace cómplices de cosas de las que no queremos ser cómplices, pero es que somos cómplices, ¿no? Porque el propio modelo nos hace... ¿no? Es lo mismo que cuando hablamos de la explotación laboral y tal, ¿no? Pues, pero al final consumimos como, pues porque es que es muy difícil no... Entonces tenemos un modelo, es que es la perversión de... Lo que pasa es que la incidencia, como tú dices, yo creo que hay que hacer incidencia porque, o sea, es visibilizar cosas que a todos nos parecen normales, pero que no lo son, ¿no? O sea, ahora mismo... ¿os acordáis del sketch de Martes y 13 de Mi marido me pega, ¿no? Ese, ¿no? Pues hoy en día decimos,
Es que hoy en día, no, o sea, ¿cómo nos reíamos de ese sketch, no? Pues cosas que ahora son normales o que nos parecen normales, pero somos las entidades sociales, yo creo que las que tenemos, a veces no es reivindicar una ley diferente, ¿no? Porque eso llega más adelante, es efectivamente que cambie la mirada de la sociedad frente a ciertas cosas que no nos parezca normal, que se pega a una mujer o que se explote en el trabajo o por ejemplo, que la prostitución sea un trabajo, ¿no? Pues, yo, por ejemplo, cuando lo has puesto ahí, luego he entendido, digo, no lo ha puesto porque crea que la prostitución es un trabajo, espero, pero no, bueno. pero lo que decir, es una fuente de ingresos. Claro, hay mujeres, sí, pues, ¿no? No, bueno, no y de hecho España es el tercer país consumidor en prostitución, ¿no? O sea, que aquí muchos que te encuentras por la calle seguro que para, ¿no? Entonces es un poco el cambio de mirada, ¿no? El decir, oye, que esto no es normal, que esto que pasa no debe pasar, porque si no, yo creo que eso es un poco la labor que tenemos que hacer desde las entidades, el demostrar visibilizar que hay cosas que no son normales, que no deben serlo. Y a mí, al hilo del trabajo doméstico, y ya, o sea, hilando ideas, vamos, ¿no? Me surge también la pregunta, ¿no?, de los propios derechos de esas mujeres que han venido y de la separación familiar, ¿no? Entonces, claro, o sea, es que sería, o sea, una huelga de mujeres que están en el trabajo doméstico pondría en jaque a muchas familias. Pero, o sea, que esas mujeres, por ejemplo, tengan tantos, o sea, es decir, este modelo ha hecho que mujeres que vivían en su casa con sus hijos, y su marido o no, tienen que dejarlos porque se tienen que buscar la vida para mantenerlos. Entonces eso supone una ruptura, cruzan un charco, un océano, se van a otro contexto que no conocen y luego tienen, o sea, se rompen las relaciones con los hijos cuando los hijos vuelven, ya sabes, ¿no? Pues ya han pasado muchos años, o sea, ahí se genera una crisis familiar gordísima, ¿no? Las abuelas se encargan de los niños crecen sin un referente familiar, luego de repente llega tu madre, que yo tengo ahora 15 años, me dejaste con 5, y ahora, ¿no? Pues sí, pues, o sea, ahora podemos vivir mejor, pero es que se ha roto. Entonces, lo que digo es, y hablar, por ejemplo, de todos los temas de reagrupación familiar de las mujeres que están aquí trabajando. O sea, cómo hacerles la vida mejor, más cómoda, porque ellas están aquí haciéndonos a nosotros la vida más cómoda. O sea, lo estoy pensando un poco sobre la marcha, ¿no? O sea, ser conscientes de cómo unas y otras y otros nos vamos enriqueciendo y apoyando, ¿no? Y que hay gente que facilita, me permite a mí tener otro rol, ¿no? A mí solo, ya sé que vamos a terminar, yo creo, pero es que tengo curiosidad por ver un poco. Es que nunca lo he contado esto así, entonces me gustaría saber si os animáis alguno a decirme algo que digáis, mira, pues esto para mí ha sido nuevo, o me ha resultado especialmente sugerente, no sé qué. O sea, lo hacéis si queréis, pero quiero decir que a mí me ayuda a saber si esta forma de contar esto, es que es la primera vez que lo he hecho así, entonces a saber si esto puede ser sugerente o en el fondo, que yo también tenía ese temor, es un poco, más o menos, ya sabemos que esto era así. O sea, o sea, hay que profundizar o aportar otros matices porque esto, ¿vale? Entonces, no sé si me ayudáis, que si ha habido alguna cosa que digáis, esto me ha resultado sugerente, esto ha sido nuevo, no sé, me ayuda. Para mí, lejos de ser nuevo, es repetir hechos, situaciones que he visto en distintos países. Entonces, cuando vi esto, pues recordé Luena, recordé Paraguay, recordé Filipinas. Entonces, prácticamente me indigna, con eso lo digo todo. Porque además la mujer es pasiva y lo aguanta, se lo lleva, porque cree que tiene que ser así.
Yo creo una cosa, es que en la familia se tiene que dar igualdad de oportunidades con los hijos, que no haya diferencias. Yo creo que eso es importante. Por un lado, y que enlaza un poco con lo que dijo ese obispo que has dicho en Marruecos, ¿no? Que el tema es uno a uno, es personal, es caer en la cuenta de las cosas. Y eso se consigue viendo en la familia que en una familia son los que sean, 4 o 5, los que sean, pues las mismas oportunidades puede tener las niñas que los niños. Hacerles iguales. Y luego ya cada uno, en la medida que se va desarrollando, que va empezando a ser persona, pues entonces inclinarse por una cosa, poder decidir por sí mismo. No que, claro, es que eso es en otro ámbito distinto, estamos hablando ahora de una familia normal, y claro, verdaderamente todos estos casos sobrecogen, porque dices, madre mía, yo cuando estaba ahí viendo a esta señora me imaginaba que llevaba detrás en ese saco patatas. Fíjate, es otra cosa, pero es una esclavitud enorme. Entonces, bueno, pues... A mí de la exposición me pareció muy interesante cómo te ha ido apoyando en datos, creo que eso le da como mucha consistencia al discurso, ¿no? Y a la idea, y me parecía también como muy interesante, para seguir dándole vuelta, o sea, que la definición de la pobreza no como un concepto que también es, sino como un proceso, ¿no? Eso me parece como muy interesante porque ahí sí que podemos intentar rangar como las causas que lo generan, ¿no? Y no solo una fotografía que es así, ¿no? La pobreza tiene rostro de mujer y eso es evidente, pero al pensarlo como proceso sí que ayuda a eso, a pensar cómo se ha llegado ahí y cómo dar pasos para evitarlo, ¿no? Para que sea menor. Me parece muy interesante esa idea. A mí me ha aportado también, y te agradezco cómo has presentado los datos, porque manejar datos y devolver una síntesis no es fácil. Las fuentes, porque me parece muy interesante acudir a esas 3 fuentes y bueno, poder también saber dónde ir, a los que no tenemos tanta contacto, ¿no? Con esto. Y luego me vuelve a conectar con la importancia de, como es un tema tan cultural, tan nacional, tan de regambre, de imaginario, pues me vuelve a conectar con cómo trabajar con todos, por un lado, ¿no? Con el sistema en el que cada uno estamos. Y luego me parece que tiene que ver mucho con conversar de este tema a tiempo y a destiempo, donde estemos. Conversar, desvelar, visibilizar y hablar de las relaciones entre los hombres y las mujeres. Yo creo que ese tema es muy importante, que seamos capaces en los distintos foros donde estamos, en familia, parroquia, comunidades, poder hablar de esto. O sea, cómo ir trabajando en ese sustrato, además de todo lo que lógicamente se hace, ¿no? En las iniciativas. Eso me ayuda y me conecta. Yo sobre el concepto de vulnerabilidad también que decías tú, que me ha gustado mucho también según lo has enfocado, pero también creo que hay que reivindicarlo, ¿no? Esto ya es más de Yayo, ¿no? Sí. Esto de que somos interdependientes y condependientes y todo eso, ¿no? O sea, como asumir de una vez todos y todas que somos vulnerables. Entonces, pues que con esto, ¿no? Es con lo que tenemos que... Pero no por el hecho de ser mujer, o sea, no, que los hombres, o sea, la humanidad, las personas humanas, somos seres, los seres naturales en general, somos vulnerables. Claro. Buah, eso está dependemos de otros, claro, dependemos... Que a veces parece, o sea, cuando hablamos lo que decías tú, ¿no? Esto de que parece que es que los hombres no necesitan nada para estar ahí, y en realidad es que todos y todas hemos necesitado, hemos estado en una etapa de la vida en la que somos muy vulnerables,
vulnerables y volveremos a serlo, ¿no? más adelante, ¿no? Entonces como que hay que reivindicar también que la vulnerabilidad no es nada malo en sí, a no ser que la utilicen para... Claro, para al final explotarte, te para- califican una claro. población, o sea, es como... Y desde ahí también, que es una de las cosas que más me movió a mí, todo el tema de visibilizar pues, lo de los cuidados, dar valor a todo eso, que no darlo, sino reconocerlo, ¿no? Es decir, Es interesante porque María Ángeles Durán, no sé si hay, pero ahí tiene la última tesis que es muy interesante, que o sea, ponía numéricamente todo lo que puede ser en valor, en economía y tal. Y también se preguntaba en eso, o sea, ¿tiene sentido bueno, pues generar una economía, contabilizarlo o no, tal? Y creo que o sea, es interesante este debate, pero porque nos tiene que llevar a una redistribución de las tareas de cuidados. O sea, al final no es, o sea, es poner en valor es para que se redistribuyan, no solo para que lo sigan haciendo las mujeres y que eso tenga valor. O sea, que claro, que es como la reflexión tiene que ver con cómo esto, yo creo que también es mi responsabilidad, o sea, como hombre tiene que ser, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo yo también entiendo cuando se reivindica que eso se pague, porque en este mundo y en esta sociedad lo que vale se paga. O sea, si esto vale, cuesta más. Claro, tienes que romper con el modelo económico claro, para entonces yo poder digo, ojo, analizar de otra pero manera. reivindicar todo el rato que todos los cuidados sean pagados, ¿no? Tengan un valor, o sea, el reconocimiento sea un valor económico, es entrar en la misma dinámica del propio modelo, ¿no? Entonces yo digo, es que hay algo que nos hace humanos que no se paga. Entonces, joder, una humanidad que todo sea pagado, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que no puede ser es lo otro, ¿no? Que todo esto ni se ve, ni cuenta, ni se contabiliza, ni nada. Lo que pasa es que el paradigma es tan abstracto porque nos cuesta tanto visibilizar otro modelo, porque es tan complicado romper con el modelo actual que entonces es difícil, ¿no? Generar otro... Bueno, para eso estamos aquí los jueves estos de para cambiar el modelo. Madre mía, pues. Creo que va a llevar más que 2 horitas los jueves. Pero de uno en uno. Sí. Bueno. Pues nada. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.